Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy es sábado, día 1 del mes de agosto. Estamos ya en el 8º mes del año. Se acerca la Navidad y en este momento precisamente comienza Reporte Especial con Rosendo Tavares, un recorrido de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Iniciamos precisamente, pues dando un vistazo a todo lo que ha ocurrido en el mundo. Vamos al plano internacional. Comenzamos en España, una crisis migratoria en ese país. Hasta ayer viernes, más de 60.000 africanos habían cruzado desde Marruecos y habían entrado a territorio español a través de Ceuta, a través de Melilla, una verdadera crisis. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, denunció eso como una violación a la integridad territorial de España. Ayer viernes, alrededor de las 11 de la mañana, Pedro Sánchez decía que ya más de la mitad de esos 60.000 migrantes habían vuelto a territorio o habían regresado a territorio de Marruecos en una colaboración o con la colaboración con el gobierno de ese país, pero mientras tanto la crisis había dejado ya a esa hora por lo menos 35 muertes. Casi todos los migrantes que entraron masivamente a la ciudad española de Ceuta en las últimas horas ya han vuelto a Marruecos. 48.300 de los 50.000 que se calcula que cruzaron a nado y a través de las vallas desde la ciudad marroquí de Castillejos. Son datos recabados hasta las 6 de la tarde de este viernes por el Ministerio del Interior español, que por la mañana ha explicado que las salidas desde Ceuta se estaban produciendo a un ritmo de unas 150 personas por minuto. Mientras tanto, la Guardia Civil y el Ejército están actuando a pie de playa en la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más migrantes por el mar. Al menos 43 personas han muerto en las últimas horas al intentar entrar a nado en la ciudad española. Ante esta crisis, Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta, donde se ha abierto a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en la frontera se hagan de la manera más eficiente posible. El presidente del Gobierno ha condenado la entrada irregular de migrantes y la ha considerado un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Sánchez ha evitado cualquier crítica a Marruecos y ha afirmado que el episodio es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias de una lectura interesada de la sentencia del Tribunal Supremo Español que impedía. Seguimos con esa crisis en España. Esto ha desencadenado una preocupación a nivel de prácticamente todo el territorio europeo. Los países de Europa instan a España a retomar el control del Ceuta y vinculan esta crisis con la reciente regularización masiva de migrantes en España. España recientemente otorgó un estatus de legalidad a más de 500.000 inmigrantes de diferentes países que residían de manera irregular en ese país. La crisis migratoria en Ceuta no ha tardado en provocar reacciones internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tachado de inaceptables las imágenes y ha reclamado frenar de inmediato los cruces peligrosos a la ciudad después de que miles de personas entraran desde Marruecos en el mayor cruce registrado en la frontera desde mayo de 2021. Además, tras la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, son varios países europeos los que se han sumado. Este es el caso de la ministra finlandesa del Interior y de Finanzas, que han denunciado que España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal. Por su parte, el gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, mientras que el primer ministro de Suecia ha recalcado que las autoridades de España deben recuperar el control de la situación, al igual que Países Bajos, que ha pedido a España hacer lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. Se extiende la guerra en el Medio Oriente. Arabia Saudita ha anunciado que encabezará
una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Asegura que otros 14 países de la región se van a sumar a este operativo. Arabia Saudita anunció este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima para proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo, una ruta de exportación de crudo que los hutíes de Yemen llevan semanas bloqueando y atacando. El Ministerio de Defensa saudí formalizó la nueva organización tras una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea-UE. Del total de participantes, 14 naciones suscribieron el documento fundacional. Medios saudíes identificaron entre los firmantes a Kuwait, Qatar, Bahrein, Turquía, Pakistán, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia y Djibouti, aunque el ministerio no publicó una lista oficial. A propósito de la situación en Medio Oriente, nos salimos un poco de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, nos vamos a Gaza. Todavía ahí permanece una situación sumamente inestable. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un histórico acuerdo entre Hamas e Israel para poner fin a la crisis en esa zona. El acuerdo establecería que Hamas deponga totalmente las armas y acepte un acuerdo con Israel. Hamas comunicó oficialmente que está dispuesta a aceptar el acuerdo, pero siempre y cuando Israel saque a todas sus tropas de la Franja de Gaza. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme completo de Hamas y otros grupos armados en Gaza, que una vez cumplido implicaría la retirada de Israel del territorio palestino. En su red Truth Social escribió que el desarme se realizará por fases. Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas. A medida que se completa el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza. Hamas aceptó un acuerdo para terminar la guerra en Gaza, que incluye disposiciones relativas a su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino. Dos altos responsables del movimiento islamista, que hablaron el viernes bajo condición de anonimato, afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado. El desarme del grupo, que controla el enclave desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto al fuego firmado en octubre. Vamos a Estados Unidos, donde las últimas encuestas indican que los demócratas, el Partido Demócrata, aventaja a los republicanos por 8 puntos de cara a las elecciones de mitad de término, que serían en el mes de noviembre. Los votantes reclaman un cambio profundo en el Congreso de los Estados Unidos, dada la situación que vive ahora mismo Estados Unidos con diferentes frentes en el mundo. A menos de 100 días de las elecciones de mitad de periodo, los votantes reclaman un cambio profundo en el Congreso y ven al Partido Demócrata como la opción para lograrlo. Los demócratas aventajan a los republicanos por 8 puntos en la intención de voto genérica entre los votantes registrados, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Los demócratas también mantienen una ventaja significativa en el entusiasmo electoral y cuentan con una ventaja de 20 puntos entre quienes dicen estar extremadamente motivados para votar. Además, más estadounidenses creen que el país estaría mejor, 38%, que peor, 33%, si los demócratas tomaran el control del Congreso en noviembre, mientras que el 29% considera que no habría diferencia. Seguimos en Estados Unidos, nos vamos a Georgia, allá en Atlanta. Colin Gray es el padre de Cole Gray. Cole Gray, un jovencito que en el año 2024, septiembre del 2024, protagonizó una matanza en su escuela, la secundaria Apalache, allá en Atlanta, Georgia. Un juez lo condenó esta semana a cadena perpetua, pese a tener solamente 16 años de edad. Cadena perpetua sin libertad condicional fue la decisión del juez, que le dijo que no podía permitir que siguiera en las calles o que pudiera tener la oportunidad
de propiciar en alguna ocasión otra vez una acción de esa naturaleza. Lo condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional a sus 16 años de edad. Pero al padre, al señor Calvin Gray, lo condenaron ayer viernes a 15 años de prisión por supuestamente no haber supervisado a su hijo y permitir que pudiera acometer una acción de esa naturaleza sin haber tomado absolutamente ninguna protección, pero sobre todo por haberles regalado el rifle AR-15 semiautomático con el cual propició la matanza. Mañana, el padre de un adolescente de Georgia que mató a 4 personas en su escuela secundaria en 2024 enfrenta ahora una larga condena en prisión. Se fue declarado culpable porque las luces de advertencia brillaban cada vez con más intensidad. ¿Y usted no buscó ayuda para él? ¿Y usted no le quitó el acceso a las armas? El juez Nicholas Prim dictó una sentencia de 15 años tras las conmovedoras declaraciones de impacto de los familiares de las víctimas. Él sabía que su hijo estaba en crisis. Y en lugar de actuar, decidió mirar hacia otro lado. Colin Gray fue declarado culpable en marzo tras un juicio de 2 semanas, en el que los fiscales se centraron en su decisión de darle a su hijo Colt, entonces de 14 años, un rifle tipo AR-15, el arma vista aquí en imágenes de vigilancia antes de que, según los fiscales, Colt matara a 2 estudiantes y 2 maestros. Los fiscales señalaron años de preocupantes señales de advertencia, incluyendo la pared del dormitorio del adolescente cubierta con fotos del tirador escolar de Parkland, Florida. Pero Gray, al testificar en su propia defensa, dijo que nunca vio venir esto. Pero yo podría hacer algo tan odiado como que no sé si alguien podría ver alguna vez ese tipo de maldad. A principios de esta semana, Cole Gray, ahora de 16 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, se reunieron esta semana en Washington. De acuerdo con los informes de la Casa Blanca, ambos acordaron mantener la coordinación sobre la situación con Irán y respaldar los esfuerzos diplomáticos allá en Medio Oriente que se realizan en diferentes ámbitos. El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión calificada de positiva por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares. Fue el primer encuentro entre ambos desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desató la guerra en Oriente Medio, y tras desacuerdos públicos sobre el conflicto. Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente no es solo una cuestión de palabras, fue una conversación marcada por una plena colaboración y apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo común, garantizar que Irán no obtenga armas nucleares, así como de otros objetivos. Fue una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de los Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump. La Casa Blanca dijo que la reunión fue positiva y productiva. Sus relaciones tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un tipo muy difícil. El primer ministro de Israel se esforzó en las últimas semanas en restar importancia a esas diferencias, calificándolas de desacuerdos tácticos. Fue el 8º encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La cita fue a puerta cerrada y duró alrededor de 1 hora y media. Donald Trump no solo se reunió con Benjamin Netanyahu esta semana en Washington, el mismo día recibió luego más tarde a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Según se informó, él habría autorizado o habría acordado con Zelensky, bueno, pues dar la licencia a Estados Unidos, dar la licencia a Ucrania para que pudiera producir los misiles antiaéreos Patriot, misiles de defensa. Sin embargo, más luego, Trump parece que cambió de opinión, anunció que aún no ha decidido si permitirá que Ucrania produzca misiles antiaéreos Patriot. Dijo que es un arma extraordinaria y que Estados Unidos debe tener cuidado con a quién le otorga la licencia para producirlos. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debe ser muy cauteloso antes de permitir que Ucrania produzca misiles de defensa aérea Patriot, que Kiev ha dicho que necesita para protegerse de los ataques rusos.
Estas son armas increíbles. Debemos ser muy cautelosos sobre dejar que alguien las construya, dijo Trump a la prensa en la residencia presidencial de Camp David. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió con Trump durante más de una hora en la Casa Blanca a comienzos de la semana, en un momento en que Kiev y Moscú han intensificado los ataques mutuos a larga distancia. Después de la reunión, Zelensky dijo que Trump había aceptado otorgar a Ucrania la licencia para producir los misiles Patriot. Pero el presidente estadounidense solo dijo que muchas cosas se discutieron y que la reunión salió muy bien. Pero, durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, el republicano afirmó que se trataría de un paso muy importante. Estados Unidos advirtió a China de graves consecuencias si se cumple lo que han informado medios internacionales de que China estaría dispuesta a suministrar armamento a Irán. Los informes indican que sería una operación de hasta $70 millones para reforzar las defensas aéreas iraníes contra drones, helicópteros y aeronaves que vuelen a baja altura. El presidente Donald Trump afirmó que se sentiría decepcionado si China suministrara armas a Irán y reiteró las garantías que, según dijo, le dio Xi Jinping de que Pekín no vendería armamento a Teherán. El miércoles, Trump fue consultado sobre un reporte de Reuters según el cual Irán recibiría en las próximas semanas un envío de hasta 400 misiles portátiles de fabricación china. Trump ya había expresado anteriormente su preocupación por las posibles ventas de armas chinas a Irán durante la guerra. En abril afirmó que 11 le comunicó en una carta que Pekín no estaba suministrando armas a Irán. China no envía armas directamente a Irán, pero sí le proporciona tecnología de doble uso. Fuerte terremoto esta semana en Japón, otra vez Japón sacudido por un fuerte sismo. Ese país está buscando, pese a que hace varios días, sigue buscando entre los escombros, bueno, pues a decenas de personas desaparecidas tras el terremoto, mientras ya se oficializa que la catástrofe ha dejado por lo menos 35 muertes en el país asiático. Socorristas japoneses luchaban el jueves con el fuerte calor al buscar sobrevivientes entre las ruinas de un centro comercial colapsado, tras un potente terremoto cuyo saldo mortal subió a más de una treintena, según anunciaron las autoridades. La Oficina de Manejo de Desastres de la Prefectura de Kumamoto dio a conocer el nuevo saldo mortal tras la recuperación de 7 cuerpos de una amalgama de escombros, acero y cables del centro comercial Aeon, que se derrumbó por la explosión después del terremoto de magnitud 7,1 del martes. Asimismo, se confirmaron 8 muertos en la fábrica Nippon Paper Industries, donde colapsó parte de la chimenea de la planta. Otras 5 personas están en condiciones críticas y casi 9.500 pobladores permanecen en centros de evacuación en la isla de Kyushu, en el sudoeste de Japón. El sismo del martes por la tarde causó daños importantes en Kumamoto, en Kyushu, donde destruyó viviendas, dañó puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a decenas de miles de personas. Keiko Fujimori, bueno, pues finalmente se ha juramentado como la nueva presidenta de Perú. Lo logró en su 4º intento por llegar a la presidencia de ese país. Se juramentó con el compromiso de gobernar por 5 años, ni un día más, dijo ella, mientras en ese país también el expresidente Ollanta Humala saldrá de prisión luego que el Tribunal Constitucional de Perú anulara el proceso judicial en su contra. La derechista Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un papel central en la lucha contra la criminalidad, una de las principales preocupaciones en un país que ha tenido 8 presidentes desde 2016 y atraviesa una prolongada etapa de inestabilidad política. La nueva mandataria de 51 años ganó el balotaje de junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. Durante la ceremonia de investidura, a la que asistieron varios líderes latinoamericanos, presentó la seguridad ciudadana como una prioridad inmediata de su gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno,
en estrecha coordinación El expresidente peruano Ollanta Humala fue liberado el viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anulara su condena de 15 años por lavado de activos, por recibir dinero de la constructora Odebrecht. Bueno, lo que se anula es todo el proceso vinculado con lavado de activos. La sentencia tiene dos temas centrales. En primer lugar, la declaración de fundado el habeas corpus significa el señor Humala libre. Y en segundo lugar, que tomará un poco de tiempo, la nulidad de todas las resoluciones que a lo largo de estos 11 años se han dictado. El jueves, el Tribunal Constitucional publicó un fallo que dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala fue candidato presidencial. En Venezuela se ha estado hablando de posibles elecciones en ese país, pero la presidenta Delcy Rodríguez tiene algunas aprehensiones. Ella dijo sobre la eventual celebración de elecciones en Venezuela, descartó la posibilidad de que el proceso sea supervisado por agentes externos y aseguró que el país bolivariano solo celebrará elecciones cuando las circunstancias sean propicias para realizarlas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país bolivariano celebrará nuevas elecciones cuando las circunstancias sean propicias. En su opinión, eso ocurrirá en el momento en el que todos los actores políticos nacionales lleguen a un entendimiento. Venezuela celebrará elecciones cuando esté preparada, sostuvo la dignataria al responder a una pregunta de Time Magazine sobre el tema. Cuando Caracas fue bombardeada por tropas estadounidenses y el presidente Nicolás Maduro fue secuestrado, se vio obligada a cambiar la política gubernamental e impulsar un proceso de reconciliación nacional a gran escala. Fue entonces cuando comprendí que debíamos cambiar nuestro enfoque político, que nuestras políticas habían sido erróneas y por eso el programa de convivencia democrática y paz es para mí fundamental. Nos vamos a México. Un gran escándalo esta semana se ha suscitado en México con el tema de unos exámenes para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la universidad más importante de ese país y de toda la América Latina, una de las universidades incluso más importantes a nivel del mundo. Sucedió que se dieron unos exámenes para ingreso a esa universidad y ocurrió que una cantidad inusitada de estudiantes logró pasar esos exámenes con notas muy buenas, algo que es inusual. Tradicionalmente solo el 10% o menos del 10% de los que participan logra aprobar esa prueba. Esta semana el número fue mucho mayor y lo que se ha determinado es que aparentemente ocurrió un gran fraude en medio de esa situación y la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado una investigación para determinar qué fue exactamente lo que pasó. Aunque de antemano ya se dice que la inteligencia artificial, que aparentemente como el examen fue virtual, muchos estudiantes se aprovecharon de la inteligencia artificial y eso explica la razón por la que tantos lograron salir exitosos. La posibilidad de repetir el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó a cobrar fuerza. En medio de la polémica por las supuestas irregularidades detectadas en la prueba aplicada en línea, el académico Héctor Hernández Bringas consideró que la alternativa más viable para recuperar la confianza en el proceso sería realizar nuevamente el examen, pero ahora de forma presencial. El investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula que la comisión técnica instalada recientemente por la universidad analiza distintos escenarios para resolver la crisis generada por el concurso de ingreso a licenciatura 2026. Sin embargo, advirtió que una decisión de este tipo no puede implementarse de inmediato. Como ayer lo dije, la UNAM es una institución autónoma y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando. Ojalá sea pronto para que los jóvenes pues tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen. Y en lo que requiera la UNAM estamos para ayudar. El objetivo pues es que todas y todos los jóvenes tengan universidad. Por eso ayer planteé que jóvenes que no puedan entrar a la UNAM tienen la opción de la Rosario Castellanos, de las Benito Juárez y otras universidades que
o planteles de estas universidades que estamos construyendo. De México bajamos a Centroamérica, Nicaragua, la increíble Nicaragua. Allí el presidente o el dictador que gobierna Nicaragua, Daniel Ortega, está hablando de convocar a consulta para sus reformas constitucionales con las cuales pretende eliminar definitivamente las elecciones en ese país. Mientras tanto, Washington ha llamado a los países de la región a adoptar medidas colectivas contra Ortega por su intento de enterrar las elecciones en el país centroamericano. La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió el martes una propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega, que plantea ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años y modificar las reglas de participación electoral de cara a los próximos comicios. El proyecto será analizado por el Congreso, controlado por el oficialismo, con vistas a una posible aprobación a inicios de septiembre. Según la iniciativa, el mandato presidencial pasaría a ser de 7 años renovables. Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de 7 años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad. La propuesta llega después de la reforma constitucional aprobada en 2024, que amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, otorgó a Rosario Murillo el cargo de copresidenta y aplazó hasta noviembre de 2027 unas elecciones previstas inicialmente para finales de este año. Ortega también ha manifestado planes para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una idea que ha recibido rechazo internacional. Estados Unidos advirtió que no permanecerá de brazos cruzados ante la situación política nicaragüense, mientras la Unión Europea pidió elecciones de acuerdo con normas internacionales. Terminamos en Nueva York, en la Organización de las Naciones Unidas y la posibilidad de escoger próximamente al nuevo o al próximo secretario general de las Naciones Unidas, ya que se cumple el tiempo de Antonio Guterres como secretario general de la más importante organización multilateral del mundo. La costarricense Rebecca Greenspan, pues encabezó las votaciones en la primera vuelta para escoger a ese nuevo secretario general. En segundo y tercer puesto quedaron la guyanesa Caroline Rodríguez Birket y el argentino Rafael Grossi. La Organización de las Naciones Unidas se encuentra en pleno proceso de elegir a un nuevo secretario general. En ese entendido, el proceso conlleva una serie de etapas a seguir. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votan por cada candidato presentando una de las siguientes 3 opciones: apoyar, rechazar o sin opinión. Básicamente, sí, no o abstenerse. Son votos informales, pero son anónimos y se emiten en privado. El objetivo es alcanzar un consenso. Para que un candidato resulte elegido, necesita al menos 9 votos de apoyo de los miembros no permanentes y 0 votos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Si no hay consenso y o hay un veto por parte de un miembro permanente, entonces es momento de realizar una nueva votación indicativa. El proceso puede avanzar rápido o lento, pueden ser semanas o incluso meses. Los resultados de cada votación se comparten de manera confidencial con el país o los países que no miraron al candidato. Si la tendencia indica que no hay suficiente apoyo, un candidato puede decidir retirarse. La Organización de las Naciones Unidas nació de la guerra. Debemos estar aquí por la paz. En 2016 se necesitaron 6 votaciones indicativas para que el Consejo de Seguridad de la ONU llegara a un acuerdo sobre el actual secretario general, Antonio Guterres. Una vez más, la clave es que los 5 miembros permanentes estén todos de acuerdo. Siempre existe la posibilidad de que se presenten nuevos candidatos después de que comiencen las votaciones. Vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso
Soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Adiós la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Decía Palomo, deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases. Nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hay algo en mí que no se apaga, late fuerte sin razón. Una idea que se hace grande y se queda en el corazón. Es mi pasión de verdad. Cuando todo empieza a avanzar, miro todo lo que logré y recuerdo por qué empecé. Cuidar tu pasión es nuestro compromiso. Así han sido estos 24 años. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ya es una realidad.
El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel cruce de pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 1 del mes de agosto, año 2026. Iniciamos nuestro contenido nacional en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura con el propósito de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Aunque la presidencia no informó los temas que serán conocidos, la convocatoria se produce en un momento clave, ya que desde abril de este año venció el periodo constitucional de 7 años de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes deben ser evaluados para determinar si continúan en sus funciones o si serán sustituidos. Entre ellos figura el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien asumió el cargo en abril de 2019. También completaron ese periodo los presidentes de las 3 salas del Alto Tribunal, Justiniano Montero Montero, de la primera sala, Francisco Antonio Jerez Mena, de la segunda sala, y Manuel Ramón Herrera Carbucha, de la tercera sala. Asimismo, deberán ser evaluados los magistrados Samuel Arias Arseno, Vanessa Costa Peralta, María Garavito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández, Rafael Vázquez Goico, Anselmo Bello Ferreras y Fran Euclides Soto Sánchez, todos con 7 años en la Suprema Corte. Seguimos en justicia, vamos con la procuradora Milna Ortiz, que es la directora del Departamento Anticorrupción. Ha acusado a Jean Alain Rodríguez, el ex procurador de la República,
que está en medio de un proceso judicial que lleva ya más de 6 años, Mirna Ortiz acusa a Jean Alain de buscar dilatar el juicio en su contra con nuevas solicitudes de extinción del caso. En el día de hoy el imputado y sus abogados una vez más quisieron retardar el proceso, pretendiendo que el tribunal les ampliara el plazo que les había concedido anteriormente de 2 horas para la presentación de su incidente. Pasamos prácticamente 3 horas para que el tribunal les estableciera nueva vez que solo disponían de 2 horas para la presentación de su incidente de extinción. Años y pico de dilaciones generadas solo por el Ministerio Público cuando la ley establece 4 años. Entonces, si se aplica la ley como lo establece nuestro Código Procesal Penal, como lo establece la Constitución y los tratados, este caso está extinto. Ese proceso está extinto y si no muere aquí, muere en la Corte, muere en la Suprema Corte de Justicia o muere en el Tribunal Constitucional. La discusión que yo presumo que habrá es que el Ministerio Público intentará decir que esas dilaciones son responsabilidad del imputado. Sin embargo, eso es una discusión interesante, yo no sé su resultado, pero el Ministerio Público tendría que probarlo. Esta semana se difundió la información de que el señor Mariano La Antigua, conocido públicamente como Al-Hadaki, bueno, pues se quejó de que fue a una playa en Juan Dolio y allí se le prohibió entrar a esas playas por parte de personal de seguridad de hoteles en esa zona. El ministro de Turismo, David Collado, salió al frente a esa situación, desautorizó cualquier actuación de miembros de la seguridad privada de complejos inmobiliarios de impedir el libre acceso de los ciudadanos a las playas públicas. Vamos a ver esta reacción de David Collado en un video que él puso a circular en las redes sociales. Lo sucedido en la playa Juan Dolio la pasada semana merece una posición muy clara y aprovecho para hablar de todas las playas en la República Dominicana. Nosotros creemos firmemente en el libre acceso a las playas, respetando siempre la propiedad privada como dice la ley, y eso lo hemos demostrado. En mi carrera nunca me he montado en temas, no creo en el populismo, creo en el trabajo sobre todas las cosas. No lo hice como diputado de oposición, no lo hice como alcalde en oposición y tampoco lo voy a hacer como ministro de Turismo. Pero este tema sí vale la pena hablarlo, discutirlo y que ustedes entiendan cuál es la visión del Ministerio de Turismo. Nosotros, con hechos, hemos demostrado que creemos en que las playas son para todos los dominicanos y para los turistas también. Por eso recuperamos la playa de Guayacanes 1 y Guayacanes 2, que tenían más de 60 años abandonadas y arrabalizadas. Le hicimos los accesos, iluminación, convertimos a los comerciantes en pequeños emprendedores pensando en la gente. Hicimos lo propio en Macao, etapa 1, 2 y 3, aquí donde estamos. También hicimos lo mismo en Galeras, en Los Patos, en Los Quemaditos, en Jaina y ahora vamos a Boca Chica. Estamos no recuperando playas, le estamos devolviendo playas a la gente, porque ese es nuestro pensamiento, siempre trabajar para la gente. Y aprovecho para especificar que ese tema de Juan Dolio con el integrante de Al-Hadaki nos avergüenza. Eso no puede suceder. Las playas son del pueblo y son de la gente, siempre con orden, organización, para seguir cuidando el turismo. Vamos rumbo a 12 millones de turistas en el año 2026 y debemos seguir cuidando el turismo con una visión clara de sostenibilidad en el tiempo. Terminamos con una información que tiene que ver con la marcha del sonado caso Senasa. La jueza Nancy Joaquín de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó esta semana la solicitud de revisión de medida de coerción presentada por la defensa del fiscal Valentín Medrano, el que está acusado de recibir un soborno de $10,000 para hacer algunas diligencias que tenían que ver con ayudar probablemente a otros acusados en ese sonado caso. La Corte le negó su petición de que se le cambiara su medida de coerción. La Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional rechazó este miércoles la solicitud de variación de medida de coerción presentada por el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de exigir y recibir un soborno de $10,000 de un testigo en el caso de presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud, Senasa. La jueza Nancy Joaquín Guzmán ratificó los 3 meses de prisión preventiva que cumple Valdez Alcántara en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres,
medida que le fue impuesta en mayo y confirmada posteriormente en junio por la Suprema Corte de Justicia. Durante la audiencia, el Ministerio Público representado por el titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, junto al Procurador de Corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena solicitó mantener la prisión preventiva, al considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales contra el imputado. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Decía Palomo, deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases. Nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. Hay algo en mí que no se apaga, late fuerte sin razón. Una idea que se hace grande y se queda en el corazón. Es mi pasión de verdad. Cuando todo empieza a avanzar, miro todo lo que logré y recuerdo por qué empecé. Cuidar tu pasión es nuestro compromiso. Así han sido estos 24 años. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Antes, había lugares donde llegar era un reto. Que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas,
asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vivimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Seguimos, vamos a una información que tiene que ver con una especie de acuerdo entre dos grandes instituciones bancarias de la República Dominicana, el Banco de Reservas y el Banco Popular. Abordaron retos y oportunidades del sistema financiero nacional. Los presidentes de ambas instituciones, Leonardo Aguilera de Banreservas y Christopher Paniagua del Banco Popular, sostuvieron un encuentro para analizar la actualidad y las perspectivas del sistema financiero dominicano en un espacio de diálogo que reafirma, dicen ellos, la relación institucional entre ambas entidades bancarias. Los presidentes ejecutivos de Banreservas y el Banco Popular Dominicano, Leonardo Aguilera y Christopher Paniagua, sostuvieron un encuentro para analizar la actualidad y las perspectivas del sistema financiero dominicano, en un espacio de diálogo que reafirma la relación institucional entre ambas entidades. Durante el conversatorio, realizado en la sede de Banreservas, los ejecutivos abordaron temas de interés para el país relacionados con el fortalecimiento, la situación actual y las perspectivas del sistema financiero, así como su contribución al desarrollo económico de la República Dominicana. Una información que se dio a conocer el pasado jueves, el periódico El Nacional, circulando desde el año 1966, ha anunciado que su emisión impresa, bueno, pues va a dejar de circular y que estará ya a partir de ahora solamente de manera digital. Esto tiene mucho que ver con los cambios que se han dado, pues, en el tema de la prensa escrita y la predilección, sobre todo ahora de gran parte de la población, por leer periódicos digitales. Entonces, el Nacional, en el cual nosotros trabajamos, recuerdo que renuncié del periódico El Nacional en 1985 para irme a vivir en Estados Unidos. Fue el último medio escrito en el que trabajé antes de irme a Estados Unidos, porque luego cuando regresé, entonces trabajé tanto en el periódico La Nación como en el periódico Última Hora. Ese gran medio dominicano, que era ya el último de los vespertinos, de los que circulan en la tarde, pues deja de existir en su versión impresa y pasa solamente a lo digital. Vamos a ver un informe sobre esto que a mí en lo personal
me afecta un poco. Concentrará su publicación en el formato digital, una decisión que marca el cierre de una etapa para uno de los periódicos más antiguos de República Dominicana. Fundado el 11 de septiembre de 1966 por el periodista Rafael Molina Morillo, El Nacional inició sus operaciones en un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Durante casi 60 años mantuvo una presencia diaria en los lectores dominicanos, especialmente como periódico vespertino. Vamos a terminar con belleza, un desfile de belleza que concluyó con la elección de la vegana Melissa Núñez como la nueva Miss Universo República Dominicana. Esto ocurrió el pasado jueves y despedimos reporte especial con Rosendo Tavares con un reportaje sobre ese importante concurso o certamen de belleza. En este momento conoceremos la nueva Miss Universe República Dominicana. El teatro está de pie, el mundo en suspenso. Recordando, Brea, que si la ganadora no cumple con todos los reglamentos, la primera finalista pasaría a obtener la corona y representarnos. Suerte para ambas. Nuestro agradecimiento a Ronald Day, el CEO del Miss Universe, que está con nosotros esta noche. Agradecer también a Fátima Bosch, nuestra actual reina Miss Universe, que estuvo con nosotros compartiendo. Qué honor tenerla en este escenario. Bueno, llegó el momento más esperado. Mencionaré el nombre de nuestra Miss Universe República Dominicana 2026 y la provincia que representa a nuestra reina es Concepción de la Vega. Samaná es nuestra primera finalista. Con la imagen alegre de Melissa Núñez como la nueva Miss Universo República Dominicana, despedimos por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.